que habíamos quedado que este todavía era un parcialito que lo podían elegir rendir o no y que iba a quedar como una nota guardada para si después tenemos algún problema con los próximos parciales. Bien, nosotros hoy vamos a hablar del término cinética enzimática. Bien, el término cinética no es un término que nosotros estemos acostumbrados a utilizar, no es una palabra que sea frecuente en nuestro vocabulario, ¿sí? ¿Qué traducción le podemos dar a este término cinética? Velocidad, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar la clase de hoy? Vamos a hablar de la velocidad, de las reacciones catalizadas por enzimas. De ese tema vamos a hablar la clase de hoy. Ustedes se preguntarán ¿por qué vamos a dedicarnos una clase completa a hablar de velocidad si se supone que siempre la velocidad va a estar incrementada? Y yo lo que me imagino que más o menos va a ser la misma velocidad. Lamento informarles que no, que la velocidad con que se va a dar una reacción química catalizada por una enzima depende de algunos factores, ¿sí? Ustedes al término velocidad yo creo que lo tienen más incorporado como un término que usamos cuando nos desplazamos en un auto. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de velocidad, al desplazarnos en un automóvil, ¿qué concepto tiene la velocidad en ese contexto? Kilómetros recorridos en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, si vamos en un auto a 80 kilómetros por hora, recorremos 80 kilómetros en una hora. En cambio, si vamos a 120 kilómetros por hora, en una hora recorremos mayor cantidad de distancia. La velocidad es mayor, ¿sí? Bueno, ese concepto de velocidad lo vamos a adaptar para tratar de entender qué ocurre en una reacción catalizada por una enzima. Pero lo que voy a necesitar, chicos, es que de parte de ustedes usen un poquito de imaginación la clase de hoy, porque yo les voy a pedir que hagamos algunas experiencias imaginarias y bueno, en esas experiencias van a ocurrir algunas cosas y de ese modo nos va a ayudar mucho a nosotros a entender este concepto de velocidad, pero en un contexto de una reacción catalizada por una enzima. Bueno, empecemos. ¿Cómo vamos a definir velocidad cuando estoy hablando de una reacción catalizada por una enzima? Velocidad va a ser cantidad de producto que se genera en un delta de tiempo o en un periodo de tiempo determinado. Fíjense que no es muy distinto al concepto de velocidad que yo les di con respecto al automóvil. ¿Por qué? ¿Qué decíamos con respecto al automóvil? Que la velocidad era una distancia recorrida, o si quieren, kilómetros ganados en un tiempo determinado. Bueno, ahora lo que vamos a medir es cuánta cantidad de producto se formó en un tiempo determinado. Obviamente, chicos, a mayor cantidad de producto formado en un tiempo, mayor va a ser la velocidad, ¿sí? Para poder entender el concepto de velocidad y empezar a contarles algunas conclusiones que hace algunos años
algunos científicos con respecto a este tema. Lo que vamos a hacer nosotros es imaginarnos que estamos en un laboratorio. En ese laboratorio tenemos tubos de ensayo. ¿Qué son los tubos de ensayo? Pequeños tubos de vidrio. Ustedes lo van a usar cuando realicen su segundo trabajo práctico. Esos pequeños tubos de vidrio sirven para aislar un sistema material, y en ese sistema material lo que vamos a querer que ocurra es una reacción química. O sea, adentro del tubito vamos a realizar una reacción química. Para hacer una reacción química, ¿qué necesito yo? Necesito sustratos, necesito una enzima para que la acelere, y también van a aparecer productos. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer, y que es lo que se suele hacer en bioquímica, vamos a usar un sustrato que es incoloro. Vamos a usar un producto que es coloreado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando yo coloque los elementos iniciales para que se lleve adelante la transformación química, yo voy a ver un líquido o un medio sin color. Y a medida que el producto se empieza a formar, en ese medio que no tenía color va a empezar a aparecer una coloración. ¿Qué color va a aparecer? El que más le guste a ustedes, porque ustedes se lo van a tener que imaginar. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con estas condiciones. Tenemos tubos de ensayo. Dentro de los tubos de ensayo vamos a hacer transformaciones químicas, y a medida que va apareciendo el producto dentro del tubo de ensayo va a aparecer un líquido con un color determinado que ustedes se van a imaginar. ¿Sí? Bien, va a haber una cuestión más. En el primer tubo yo voy a colocar 2 moléculas del reactivo. Vamos a poner que el reactivo es A y el producto es B, ¿sí? 2 moléculas de A y una molécula de enzima que va a catalizar esa transformación. En el segundo voy a colocar 5 moléculas de A y nuevamente una molécula de enzima para catalizar esa reacción. En el tercero voy a colocar 10 moléculas de A y una molécula de enzima, y en el cuarto voy a colocar 25 moléculas de A y una molécula de enzima. ¿Qué es lo que estoy queriendo explicar o qué es lo que estoy queriendo demostrar con esto? Que a medida que vamos realizando cada experiencia, en cada experiencia que yo retome voy a poner más cantidad de reactivos, pero siempre con la misma cantidad de enzima. ¿Sí? ¿Por qué yo puedo usar la misma cantidad de enzima y no tengo que ir agregando cada vez más enzimas? ¿Se acuerdan las propiedades que vimos en la clase anterior? ¿Qué decíamos? Que son eficientes las enzimas. ¿Eso qué significaba? Que las podíamos reutilizar, porque cuando finalizaba la transformación del sustrato en producto, ella permanecía inalterada y no sufría ningún cambio. Y entonces yo podía reutilizar esa molécula de enzima. Por eso siempre pongo la misma cantidad de enzima, porque la voy a usar constantemente a la misma molécula de enzima. ¿Sí? Bueno, y para poder medir la velocidad lo voy a hacer a través de un gráfico cartesiano, porque como yo dije, la velocidad es un delta de producto que aparece en un delta de tiempo. Entonces voy a armar un gráfico cartesiano. En la abscisa voy a poner tiempo y en la ordenada voy a poner concentración de producto,
para poder conocer la concentración de producto que se va formando en el tiempo y así poder averiguar la velocidad. Ahora les cuento cómo averiguamos la velocidad. Bien, hay un problema. Yo visualmente, como el producto es coloreado, voy a ver cuándo se forma el producto. Pero el problema es que yo no voy a saber qué cantidad, qué concentración de producto se formó. Porque a simple vista no lo puedo conocer por la intensidad de color. Es muy subjetivo esa situación. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es usar un aparato que se llama espectrofotómetro. Ustedes van a ver que en nuestro laboratorio nosotros tenemos un espectrofotómetro, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el espectrofotómetro? Es un aparatito, existen de distintos tamaños, modelos en el mercado. Tienen en general todos la misma propiedad. ¿Qué hacen? Con un haz de luz atraviesan una solución coloreada y cuantifican la intensidad de color. Y a esa intensidad de color la relacionan, intensidad de color, la relacionan con una concentración. En este caso, cuando aparecía color, ¿qué cosa se estaba formando? El producto, ¿no es cierto? Entonces, si este aparato me mide la intensidad de color, la concentración de qué cosa me va a estar dando, la del producto. O sea que yo voy a poder conocer la cantidad de producto que se forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a prender este aparato. Hay un espacio donde yo puedo colocar el tubo, ¿sí? Voy a colocar el tubito y voy a ir observando las lecturas que me va a dar este dispositivo. ¿Con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con que a medida que transcurre el tiempo, fíjense, avanza el tiempo, va aumentando la concentración de producto que se va formando. ¿Por qué a medida que avanza el tiempo va aumentando la cantidad de producto? ¿Qué está ocurriendo? Las moléculas de A se empiezan a transformar en el producto que es B. Pero va a llegar un momento en donde la concentración de producto, por más que yo deje un tiempo posterior y espere, la cantidad de productos formados se va a estabilizar y no se va a seguir incrementando su concentración. Ahora, ¿qué me pasó acá? Primero, pasaba el tiempo y aumentaba la cantidad de producto que aparecía y de golpe se estabilizó. Y todo lo que se formó hasta acá es todo lo que pude obtener. ¿Por qué? ¿Qué pasó adentro de este tubo? Ustedes piensen que ustedes pusieron una cantidad limitada de sustrato. Cuando todo ese sustrato se transformó en producto, ¿existe alguna posibilidad de que siga apareciendo más productos si ya se acabó todo el sustrato que puse? No. Por eso el gráfico empieza a tener una zona de continuidad, ¿sí? Yo sé que ustedes no son muy afanes de la matemática porque dicen que en medicina no hay que saber matemática. Lamento decirles que sí hay que saber matemática. Pero si supieran algo de matemáticas, sabrían que si yo quiero saber la velocidad, que es el delta de producto o el delta de la cantidad de producto formado por un delta de tiempo, yo haría una tangente entre estas dos distancias y diría que la inclinación que tiene esa línea me habla de cuál es la velocidad. Ahora, ¿cómo yo sé cómo es una velocidad si no tengo otra para compararla? ¿Cómo sé si es mayor o menor? Necesito otra velocidad para poder comparar.
una sola velocidad en un sistema y no me dice nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa en el segundo tubo. En el segundo tubo, ¿qué hice yo? Coloqué mayor cantidad de sustrato. Por lo tanto, espero que aparezca mayor cantidad de ¿qué? A medida que pasa el tiempo, aparece mayor cantidad de producto hasta que la cantidad de producto se hace constante. Nuevamente, fíjense, logré obtener mucho mayor cantidad de producto que en el caso anterior. ¿Por qué logré obtener mayor cantidad de producto? Porque puse más sustratos. Pero yo quiero que veamos otra cosa. Si yo ahora trazo la tangente a esta curva, línea que me va a hablar de la velocidad de la reacción en el segundo tubo, simplemente lo que yo quiero que observen es que la inclinación de la primera no es igual a la inclinación de la segunda. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Bueno, matemáticamente significa que hay dos valores de velocidad distintos. Cuanto más paradita está la línea, no tan acostada, cuanto más paradita es, ¿saben qué significa? Que la velocidad es mayor. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Más producto en un menor tiempo. Y más producto en menor tiempo, ¿qué es? Mayor velocidad de transformación. ¿Sí? Simplemente con esos datos vamos a sacar una primer conclusión. ¿Cuál es la primer conclusión? No siempre la velocidad de una reacción catalizada por una enzima es igual. ¿Sí? ¿Qué cambié de un tubo a otro? El sustrato, la concentración de sustrato. ¿Y qué puedo observar en ese experimento? Que a mayor concentración de sustrato, mayor velocidad. Fíjense que acá nos pasa algo parecido con lo que nos ocurre en un auto. A mayor distancia recorrida en un mismo tiempo, mayor velocidad. Si yo recorro 80 kilómetros en una hora, o recorro 120 kilómetros en una hora, cuanto mayor es la distancia que recorro, en el mismo tiempo, mayor es mi velocidad. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Bueno, obviamente, ¿qué se imaginan ustedes que va a pasar en el tubo 3? ¿Qué va a pasar con la cantidad de producto que se va a formar? Aumenta nuevamente, hasta que nuevamente llegamos a que todo el sustrato se terminó transformando en producto. Y se vuelve a verificar lo que yo les conté hace un ratito, que era ¿qué cosa? Que si vuelvo a incrementar la cantidad de sustrato, cambia la tangente de la curva, se hace más pronunciado y por lo tanto vuelve a incrementarse la velocidad. Les cuento qué va a pasar en el último tubo. Primero voy a hacer el dibujito de la curva y vamos a tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Si yo tuviera que si yo tuviera que hacer la tangente a la curva 3 y a la curva 4, ¿hay diferencia en cuanto a la inclinación que va a surgir de esa tangente? ¿O tienen las dos la misma inclinación? Tienen la misma inclinación. Fíjense, si yo hago la tangente de la 3, es esta. Si hago la tangente de la 4, es lo mismo. Si tienen la misma inclinación, ¿qué dato matemático le está dando? Velocidad 3, velocidad 4 son
iguales. Eso nos pasa en el tubo 3. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar? Fíjense la diferencia en cuanto a la cantidad de sustrato que yo puse en el tubo 4 con respecto de donde yo partí. A altas concentraciones de sustrato, la velocidad se hace constante. Y este término tiene que quedar claro. Que yo diga que una velocidad es constante no quiere decir que yo no esté transformando sustrato en producto. ¿Qué pasa en un auto? Cuando tienen una velocidad constante, el que tiene la suerte de tener un auto moderno que tiene velocidad crucero, pone velocidad crucero y ¿qué hace el auto? Va a una velocidad constante. Siguen recorriendo distancias, pero ya no hay aumentos o disminuciones de esa velocidad en el recorrido. Lo hacemos a una velocidad constante. Eso es lo que yo quiero que se entienda, ¿sí? La enzima va a seguir catalizando la transformación de sustrato en producto, pero la velocidad con que se forme el producto va a empezar a ser una velocidad constante. Cosa que no observábamos cuando trabajábamos con bajas concentraciones de sustrato. Ahí podemos decir que a baja concentración de sustrato, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. ¿Qué significa eso? Mayor cantidad de sustrato, mayor velocidad. Menor cantidad de sustrato, menor velocidad. Pero a altas concentraciones, vemos por la experiencia que yo les conté que hicieron, esto lo hicieron Michaelis y Menten, son los responsables de lo que se denomina cinética enzimática, y ellos con esta experiencia que yo les estoy contando encontraron esas dos propiedades que son un poco las teorías que ellos plantearon sobre la cinética enzimática. Ahora, obviamente les llamó la atención, porque al comienzo, si pongo más sustrato, cada vez hay más velocidad, y por qué cuando pongo demasiado sustrato o una cantidad muy grande, la velocidad se deja de incrementar y se hace constante. Fue su pregunta. ¿Qué plantearon ellos como respuesta en esta situación? Ellos pensaron, bueno, ¿y cómo actúa una enzima con el sustrato? Y la enzima tiene un sitio activo, el sustrato se tiene que ubicar en ese sitio activo, hay catálisis y finalmente el sustrato en forma de producto abandona el sitio activo, ¿sí? El planteo que ellos hicieron era que la enzima se saturaba, que a altas concentraciones de sustrato había tanta cantidad de sustrato que constantemente el sitio activo estaba ocupado. Y por eso no podía incrementar aún más la aparición de producto. ¿Por qué? Porque el sustrato que estaba dentro del sitio activo tenía que primero transformarse en producto para dejar el sitio activo libre para el otro sustrato que estaba al lado esperando. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de entender un poquito este concepto de saturación con algo un poco distinto. Porque imaginarse el sitio activo de la enzima, imaginarse el sustrato, por ahí hace que sea un poco complejo darme cuenta qué significa saturar un sistema, ¿sí? Entonces, para que podamos entender lo que le pasa a nuestra enzima, vamos a imaginarnos otra nueva situación. Vamos a salirnos de lo que es una enzima y vamos a ir a algo mucho más macroscópico, algo que me puedo imaginar de una manera un poco más fácil, ¿sí? ¿Qué quiero que se imaginen ahora? Vamos a estar en una fábrica de gaseosas, ¿sí? Por favor, no toquen nada. En esa fábrica de gaseosas nos vamos a parar delante
una máquina que tiene un movimiento mecánico, rutinario, y esa máquina se encarga de ponerle la tapa a las botellas de gaseosa. Es un dispositivo con un brazo que, como movimiento mecánico, baja y sube a una velocidad constante. ¿Sí? Ese brazo puede subir y bajar 10 veces en un minuto. Por lo tanto, puede tapar 10 gaseosas en un minuto. ¿Qué ocurre? Acuérdense, estamos en una fábrica, las gaseosas se trasladan en cintas y hay una cinta móvil que va trasladando las gaseosas por debajo de ese brazo, y de este lado tengo la gaseosa sin tapa y del otro lado voy a tener la gaseosa con tapa. ¿Sí? Y acá está nuestro dispositivo. Bueno, nos paramos enfrente, pero yo voy a poner primero en la cinta 2 botellas de gaseosa sin tapa. Y voy a dejar funcionar el dispositivo un minuto. Pasado el minuto me voy a fijar del otro lado a ver cuántas botellas se taparon. Si yo inicialmente solamente puse 2, ¿cuántas se van a tapar? 2. No nos queda otra. Si yo tuviera que medir la velocidad de esa máquina, producto versus tiempo, ¿cuál es el producto? 2 botellas tapadas. ¿En qué tiempo? 1 minuto. Velocidad, 2 por minuto. Perfecto. Ahora, en vez de poner 2 botellas, voy a poner 5. Y voy a dejar funcionar el dispositivo 1 minuto. Cuando me fijo en el otro lado, ¿con qué me voy a encontrar? Con 5 botellas tapadas. Si yo les pido que digan cuál es la velocidad que tiene esa máquina ahora, ¿cuál es la velocidad? 5 por minuto. Coincide con la primera regla o ley que encontró Michelin. A mayor cantidad de sustrato o a mayor cantidad de botellas, mayor es la velocidad del dispositivo. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo 10 botellas y lo dejo funcionar 1 minuto? Pasado el minuto, del otro lado voy a encontrar 10 botellas tapadas. Nuevamente, a mayor concentración de sustrato, mayor velocidad. ¿Qué va a pasar si pongo 25 y dejo funcionar 1 minuto? ¿Cuántas se van a tapar? 10. Las 15 que quedaron van a tener que esperar el minuto siguiente para poder taparse. Si yo no apago la máquina, si la dejo encendida, las 10 primeras se tapan en el primer minuto, me quedan 15, las 10 segundas se tapan en el segundo minuto y por último se tapan las otras 5. ¿Cómo empezó a ser la velocidad de la máquina? Empezó a tapar 10 botellas por minuto. Porque ese es su límite de trabajo. ¿Sí? En ningún momento la máquina va a dejar de ponerle tapas. No va a dejar de trabajar. La diferencia con los casos anteriores es que la velocidad de trabajo, cuando yo sature la máquina, va a empezar a ser una velocidad de trabajo constante. ¿Sí? Eso le pasa a nuestra enzima. Ella tiene determinadas cantidades de sitios activos disponibles. Cuando todos los sitios activos disponibles se ocupan, la máquina o la enzima se satura y sigue trabajando, pero ya lo hace a una velocidad constante. Y ese es el concepto que desarrolló Michel y Mendel para la segunda situación. ¿Está? Ellos, para tratar de reunir toda esa información que encontraron con todos los tubitos que hicieron, armaron un nuevo gráfico que se llama curva de saturación de Michel y Mendel. Ese nuevo gráfico, que es un gráfico cartesiano, curva de saturación
Esa curva aparece en un gráfico cartesiano, donde en ese gráfico, ¿qué voy a relacionar ahora? Voy a relacionar concentraciones de sustrato y las velocidades enzimáticas logradas con las distintas concentraciones de sustrato. ¿Qué forma adopta esta curva? Leamos un poquito lo que pusimos allá. ¿Qué dice primero? Que cuando las concentraciones de sustrato son bajas, a mayor velocidad, a mayor concentración de sustrato, mayor velocidad. Ahí voy a tener primero una relación lineal. Mayor cantidad de sustrato, mayor velocidad. Pero esta relación lineal, ¿qué va a ocurrir con ella cuando yo me encuentre con altas concentraciones de sustrato? Se va a hacer constante. ¿Por qué se hace constante esa relación cuando tengo altas cantidades de sustrato? Porque la velocidad se hace constante. ¿Qué significa que se haga constante? Que ya no incrementa su valor numérico. La enzima sigue funcionando, pero como lo dije, a una velocidad constante. Entonces, esta hipérbola caracteriza un poco a las teorías que postularon Michel y Mendel en base a su experimentación. Esta curva explica cómo aparece o cómo se lleva adelante la cinética enzimática. ¿Sí? Bien, para caracterizar a cada enzima y poder hablar de esta cinética enzimática, ellos plantearon la existencia de parámetros cinéticos. Esos parámetros cinéticos son números que ellos obtuvieron a partir de este gráfico cartesiano, y según Michel y Mendel, con esos números o esos parámetros cinéticos, nosotros podemos caracterizar la cinética de cada una de las enzimas con las que vamos a trabajar. Cada enzima tiene sus propios parámetros cinéticos, sus propios valores, ¿sí? El primer parámetro cinético que ellos plantearon a partir de esta curva es este valor numérico que corresponde, mi pulso hoy no me ayuda, acá. Ellos dijeron que en ese punto del eje cartesiano iba a aparecer un parámetro cinético que ellos lo denominaron velocidad máxima o V máxima. Teniendo en cuenta todo lo que charlamos hasta ahora, ¿qué es la velocidad máxima? Es la velocidad cuando la enzima está ¿cómo? Saturada. O es la máxima velocidad que alcanza una reacción catalizada por una enzima cuando la misma se satura. ¿Sí? Bueno, esa es la definición de velocidad máxima. La máxima velocidad que puede alcanzar o puede lograr una enzima cuando sus sitios activos están todos ocupados o cuando ella está saturada. Podemos decirlo de cualquier manera. ¿Sí? Bien. El otro parámetro cinético que ellos mencionaron es un parámetro que surge de primero encontrar un valor. Ellos dijeron, si este punto superior es lo máximo
que puede alcanzar la reacción catalizada por la enzima. Y este punto es el 0, porque es el inicio de la escala numérica. En el medio de los dos puntos podemos encontrar un punto que lo vamos a llamar mitad de la B máxima. ¿Por qué digo que ese punto es la mitad de la B máxima? Y simplemente porque es la mitad de distancia entre 0 y la B máxima. ¿Qué hicieron con ese punto? Lo trasladaron derechito, derechito, derechito hasta la curva, y una vez que tocaron la curva bajaron derechito, derechito, derechito hasta abajo. O sea, vinieron a buscar cuál era la concentración de sustrato que permitía alcanzar la mitad de la B máxima. Y a esa concentración de sustrato la denominaron KM. ¿Qué va a ser KM de una enzima o de una reacción catalizada por una enzima, perdón? ¿Qué es KM? Fíjense dónde está ubicado KM, en la abscisa. ¿Y en la abscisa qué tengo yo? ¿Velocidades o concentraciones de sustrato? Entonces, KM va a ser una concentración de sustrato. Si seguimos la línea, llegamos a la curva y de ahí nos vamos hasta el otro eje cartesiano. Es una cantidad de sustrato que nos permite llegar a ¿qué valor? A la mitad de la velocidad máxima. Esa es la definición que le vamos a dar a KM. Es una concentración de sustrato que nos permite llegar a la mitad de la velocidad máxima. Mitchell y Mendel dijeron que KM se relacionaba con la afinidad de la enzima por el sustrato. Y cuando yo hablo de afinidad, chicos, estoy hablando con qué especificidad el sustrato se ubica en el sitio activo. ¿Se acuerdan que yo hablé de eso la clase anterior? Y les dije, no cualquier sustrato se puede ubicar en el sitio activo porque si no, no hay ajuste inducido, y si no hay ajuste inducido, no hay catálisis. Y hablamos de la propiedad que tenía la enzima, que era especificidad por el sustrato. Bueno, esa palabra especificidad tiene que ver con la afinidad. Ellos planteaban que con altos KMs había baja afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué significa altos KM? Que sea un valor numérico alto, bastante desplazado en la curva. ¿Sí? Tiene que estar el KM al final. En cambio, si el KM era pequeño o bajo, había una elevada afinidad. O sea, Mitchell y Mendel dice que la relación entre KM y afinidad son inversamente proporcionales. Si aumenta KM, disminuye afinidad. Si disminuye KM, aumenta la afinidad. ¿Está? Según Mitchell y Mendel, si yo conozco estos dos parámetros de una enzima que cataliza una reacción química, sé todo lo que necesito para saber las características cinéticas de esa enzima. Ahora, tenemos un problema. Siempre va a haber un problema. El problema es que si yo quiero saber, por ejemplo, la afinidad de la enzima por el sustrato, tengo que saber el valor de KM, ¿no es cierto? En este gráfico, ¿puedo conocer KM sin conocer B máxima? Y no. ¿Saben por qué? Si yo no conozco cuál es este valor máximo,
no sé cuál va a ser la mitad de ese valor máximo. O sea que si yo con este gráfico quiero conocer B máxima y KM, primero tengo que saber cuál es B máxima y después recién, una vez que arme toda la curva, puedo conocer cuál es el valor de KM. Matemáticamente, chicos, si ustedes quieren armar una curva, ustedes tienen que saber cada uno de los puntos que conforman esta curva, para saber cómo se arma esa curva. Con eso que les estoy queriendo decir, que si ustedes van a hacer experiencias de laboratorio, como la experiencia que yo les conté al comienzo de la clase de hoy, y con esa experiencia quieren armar esta curva, tienen que hacer por lo menos no 4 tubitos como le dije yo, sino 4000. Porque si yo tengo que saber cada uno de los puntos de esta curva y tengo que probar con una concentración de sustrato pequeña, una un poquito más grande, otra un poquito más grande y así sucesivamente hasta que yo logre cantidades muy altas de sustrato y que alcance la velocidad máxima. Bueno, imagínense cómo quedaron Mitchell y Mendel cuando quisieron empezar a calcular KM y B máxima para cada par enzima sustrato. Se quedaron abuelitos. ¿Sí? Estaban días y días enteros y no lograban llegar a la velocidad máxima. ¿Qué pasó? Llegaron unos alemanes que manejaban muy bien la matemática se llamaban Line, Weber y Burke. Y vieron que Mitchell y Mendel se estaban empezando a cansar y no lograban tener resultados favorables. Calcularon el KM y la B máxima para un par de enzimas y ya no les daba el alma para seguir probando con el resto de las enzimas que se habían reconocido hasta ese momento. Y ellos dijeron una verdad matemática. Si yo quiero armar una curva, necesito cientos de puntos para saber cómo se distribuye esa curva. Pero si yo quiero armar una recta, ¿cuántos puntos necesito? 2. Agarro una regla y ¿qué hago? Lo uno. Mitchell y Mendel dijeron que esta curva tenía una ecuación matemática, que no les voy a preguntar, tranquilos, que justamente describía el comportamiento de esta curva, que era velocidad es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre KM más concentración de sustrato. A nosotros los bioquímicos nos encantan las fórmulas matemáticas. Así que no me dejan seguir porque no paro. ¿Qué dijo Line-Weber-Burke? Eso es la ecuación de una curva. Matemáticamente transformemos la ecuación de una curva en la ecuación de una recta. Si ellos transformaban la ecuación de una curva en la ecuación de una recta, ¿qué lograban hacer? Ya no tenían que hacer tantos puntos para armar el gráfico y calcular KM y velocidad máxima, sino que solamente hacían 2 experiencias, trazaban la recta y a partir de ahí podían calcular KM y velocidad máxima. O sea, todo el trabajo que ellos lo hacían en un día. ¿Sí? Pero ¿con qué se encontraron? Con que la ecuación de una recta ya no relaciona velocidad versus concentración de sustrato como era en esta curva, sino que ahora la relación va a ser inversa de velocidad sobre inversa de concentración de sustrato. A ver, ¿qué significa hacer inversa de velocidad y hacer inversa de concentración de sustrato? Si yo para la concentración de sustrato 1 sé que la velocidad de reacción es 1,
las inversas de esos valores va a ser 1 dividido esa concentración de sustrato y 1 dividido esa velocidad. Entonces, ¿qué hicieron Line-Weber-Burke? Hicieron eso. Hicieron dos experiencias. Una con concentraciones de sustratos chiquititas y otras con concentraciones de sustratos más grandes. Sustrato 2, velocidad 2, hicieron las inversas de ambas. Este valor les dio un resultado A, esto le dio un resultado B. Entonces, ubicaron A en inversa de concentración de sustrato, ubicaron B en inversa de velocidad. Unieron ambos y ahí apareció uno de los puntos de la recta que ellos iban a trazar. ¿Qué hicieron con lo otro? Nuevamente, inversa de concentración de sustrato 2, C. Inversa de velocidad 2, D. Nuevamente, ubicaron D, ubicaron C, los unieron y apareció el segundo punto del gráfico que ellos iban a plantear. ¿Cómo armaron el gráfico después de esto? Agarraron una regla. No tengo muy buen pulso, discúlpenme. Y supuestamente con una regla trazaron la línea. Lograron un gráfico. Ya ahora no es la curva de Mitchell y Mendel, ahora es la recta de las inversas. A partir de toda la deducción matemática que ellos realizaron de esto, encontraron que el punto donde la recta cortaba a la ordenada, que es el punto donde la recta corta a la ordenada, es el punto donde la recta corta al eje cartesiano que va para arriba. Esa es la ordenada. Ese punto equivalía a 1 sobre velocidad máxima. O sea, el valor numérico en ese eje cartesiano, donde la recta corta a la ordenada, ese valor numérico es 1 sobre B máxima. Ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Y que el valor numérico de la recta donde corta el lado negativo de las X era igual a menos 1 sobre KM. Entonces, usando sus conocimientos de matemática, dijeron lo siguiente. Esto es una recta numérica, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Para este lado, ¿qué voy a tener? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Y se fijaron esos dos puntos que yo les acabo de describir. ¿De qué puntos les estoy hablando? Del lugar donde la recta corta al eje de las ordenadas y del lugar donde la recta corta al eje negativo de las abscisas. ¿Y por qué le prestaron atención a esos dos puntos? Porque dijeron que a partir de esos dos puntos, ¿qué cosa del par encima sustrato ellos podían calcular? B máxima y KM. Y lo calculaban haciendo solamente dos experiencias y armando una recta. A diferencia de lo que tuvo que hacer pobre Mitchell y Mendel, que tuvieron meses haciendo reacciones químicas para poder armar esta recta. La pregunta del millón y la pregunta de examen también. ¿Cómo saben el valor de KM y de B máxima si yo les doy un gráfico como ese?
A ver. Acá. 1 sobre B máxima, ¿a qué valor numérico corresponde? 3. Excelente. Todavía no encontraron el valor. Esperen un poquito. ¿Qué tienen frente a ustedes? Tienen una ecuación matemática con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Justamente lo que quiero saber, B máxima. ¿Qué tengo que hacer para conocer el valor de la incógnita? Despejar la incógnita. No se asusten porque siempre van a ser el mismo despeje, porque siempre 1 sobre B máxima va a ser igual al valor numérico donde la recta corta a la ordenada. B máxima está abajo. ¿Cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. ¿Qué quiero conocer yo? B máxima. Así que, ¿qué tengo que sacar de acá? El 3. ¿Cómo está el 3 con B máxima? Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Resuelven eso y averiguan B máxima. Fíjense, Line, Weber, Burr hicieron 2 experiencias, trazaron el gráfico cartesiano que es una recta de inversas, vieron dónde la recta cortaba al eje de la ordenada y supieron que ese punto, por la deducción matemática que ellos hicieron, le permitía conocer B máxima. En cambio, ¿qué pasó con Michel y Mendel para poder lograr conocer la B máxima? Y tuvieron que estar semanas enteras haciendo las reacciones químicas que yo les conté al comienzo hasta que lograban ver que la enzima se saturaba. ¿Sí? De igual modo, cualquiera de estos dos gráficos nos permite calcular B máxima. Solamente que armar un gráfico de este tipo nos lleva mucho más trabajo que armar una recta de las inversas. Es la única diferencia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculo KM? Menos 1 sobre KM es igual a menos 2. Menos 1 sobre KM es igual a menos 2. Si tengo negativo de un lado y negativo del otro, los dos negativos se anulan. ¿Sí? Negativo se anula con negativo. ¿Qué me queda? Que 1 sobre KM es igual a 2. Despejo nuevamente. 1 va a ser igual a KM por 2. Y despejo finalmente KM. ¿Y qué me queda? Que KM es igual a 1/2. ¿Sí? Hago el cálculo matemático y ¿qué veo? Que KM equivale a 0,5. Entonces, cuando ahora en algún seminario o en alguna evaluación yo les dé un gráfico de las inversas, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Mirar el punto donde el gráfico corta el eje de la ordenada y me van a decir que eso es igual a la inversa de B máxima. Despejan B máxima y me averiguan B máxima. Miran dónde donde la recta corta el eje negativo de la abscisa, ven el valor numérico, me dicen que ese valor numérico es igual a menos 1 sobre KM y me despejan KM. Y así conocen B máxima y KM. Es más, a veces me puedo poner muy mala y le puedo dar 2 gráficos juntos y les digo cuál de las enzimas tiene más afinidad por el sustrato. Van a tener que calcular KM para uno de los gráficos, KM para el otro de los gráficos y cuál va a tener mayor afinidad por el sustrato. Que tenga mayor o menor KM. Menor. Eso es pregunta de examen. ¿Sí? Se les suelen dar gráficos y en base a todo lo que ustedes calculan con KM, ¿sí? O les puedo preguntar cuál tiene una mayor velocidad máxima también, ¿sí? Y tienen que poder ser capaz de comparar. Ahora, si les doy una curva, le voy a dar 2 curvas, una para cada enzima.
Si le doy gráfico de las inversas, le doy 2 gráficos de las inversas, una para cada curva. No les voy a mezclar. Tan mala no soy. Bueno, yo no hago los exámenes. Bien, ¿se entendió? Ustedes esto lo van a practicar en seminario, chicos. El seminario, ya les digo cuál. Hay ejercicios donde tienen que hacer algo de esto y algunas otras aplicaciones de enzimas. Ustedes tienen la semana del 30 de marzo al 3 de abril ejercitación de enzimas. Ahí van a hacer ejercicios de este tipo. ¿Está? Es más, probablemente les demos valores de velocidades y concentraciones de sustrato y les pidamos que armen un gráfico de inversa. ¿Cómo se arma? Hacen inversa de concentración, inversa de velocidad y buscan los puntos en el gráfico. ¿Sí? Trazan la línea y arman el gráfico. De esa manera pueden calcular armando el gráfico KM y velocidad. ¿Está? Eso es para complicarle la vida un ratito. Bueno, o sea que esto lo van a volver a ver, pero por favor, si alguien digamos, hace el seminario y no termina entendiendo bien de qué se trata, pregunte, porque en la ERA siempre aparece. Así que no se queden con que no entendí ese gráfico que dio la profesora de cálculo de KM y B máxima, porque es un punto menos en la ERA. Siempre se pide algo de esto, se pide. Así que el que no llegó a entender bien, después me pregunta. ¿Está? Vuelva a mirar después en su casa lo que yo les di y si no lo llegaron a entender, me avisa. ¿Está? Bueno. Perfecto. Hoy vamos a ver una cosita más, además de cinética. Vamos a hablar de inhibición enzimática. Y por favor no confundan inhibición con regulación, son dos cosas distintas, ¿sí? A gente nunca fala, né? Quando fala uma palavra, manda a gente calar a boca. E eu E o quê? Eu que fiz. Não foi, veio lá atrás. É muito difícil. Bien, con respecto a lo que es la inhibición enzimática, tenemos dos maneras de inhibir una enzima. Podemos inhibir la enzima reversiblemente o la podemos inhibir irreversiblemente. ¿Cuál es la diferencia? En ambas situaciones yo voy a afectar el funcionamiento de la enzima. La diferencia va a ser que en el primer caso, en la inhibición reversible, la enzima, después de afectar su funcionalidad por el inhibidor, termina recuperando totalmente su funcionalidad. ¿Sí? Se inhibe, pero después el inhibidor desaparece y la enzima vuelve a la normalidad. Ahora, ¿qué nos pasa en la irreversible? La irreversible es una inhibición que es de por vida. O sea, una vez que una enzima se inhibe irreversiblemente, no vuelve a poder tener más actividad enzimática. ¿Sí? Si yo necesito que esa enzima tenga actividad enzimática, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que fabricar una nueva enzima, porque la que está inhibida irreversiblemente jamás vuelve a recuperar